Evangelista Torricelli. Físico y matemático italiano, realizó contribuciones clave a la ciencia. Escribió el tratado De Motu sobre mecánica, que impresionó a Galileo Galilei, llevándolo a ser su asistente y luego miembro de la Academia de Florencia. En 1643, creó el primer vacío sostenido y desarrolló el barómetro para medir la presión atmosférica, demostrando que el aire tiene un peso. Formuló el teorema de Torricelli, relacionado con la velocidad de fluidos. Su obra, Ópera geométrica, profundizó en mecánica de fluidos y movimiento de proyectiles. No se limitó a la teoría, también mejoró diseños de telescopios y microscopios, contribuyendo al avance de la óptica. James Chadwick. Físico británico que, en 1932, al bombardear berilio con partículas alfa, observó una desviación inesperada en algunas partículas. Fenómeno que solo podía explicarse mediante la existencia de una nueva partícula subatómica sin carga, el neutrón. El descubrimiento del neutrón otorga una explicación parcial a la estabilidad de los núcleos atómicos, permitiendo la formación de núcleos más grandes y estables al combinarse con protones sin provocar repulsión eléctrica. Aunque no participó directamente en el proyecto Manhattan, su trabajo sentó las bases de la era nuclear, contribuyendo al desarrollo de reactores y tecnologías para la detección de materiales fisionables. Su aporte transformó el modelo atómico y nuestra comprensión de la estructura de la materia. Alfred Nobel. Ingeniero sueco, destacado por sus esfuerzos en desarrollar explosivos más estables y seguros de manejar. En 1867, patentó la dinamita, un explosivo que estabiliza la sensible nitroglicerina al absorberla en materiales porosos como la sílice. Este invento transformó la industria de la construcción y la minería, además de consolidar su fortuna. También desarrolló nuevos tipos de explosivos y métodos balísticos, ampliando su impacto en la ciencia aplicada. Se dice que, reflexionando sobre las consecuencias negativas del uso militar de sus invenciones, decidió destinar su fortuna a la creación de los premios Nobel, un gesto que simboliza su compromiso con la humanidad. Establecidos tras su muerte en 1896, estos premios reconocen anualmente logros destacados en física, química, medicina, literatura y paz. Gilbert Lewis. Químico estadounidense considerado un símbolo de la química moderna, debido a su estudio de la naturaleza de los enlaces químicos. En 1916, propuso el modelo del átomo cúbico, que llevó a la práctica regla del octeto, explicando la estabilidad de los átomos con 8 electrones en su capa de valencia. Además, estableció los fundamentos del enlace covalente, describiendo cómo los átomos comparten electrones para completar su capa externa. Para representar estas ideas, desarrolló las estructuras de punto de Lewis, una herramienta gráfica sencilla que muestra la distribución de electrones en átomos y moléculas. También formuló una teoría avanzada de ácidos y bases, ampliando su aplicación incluso a medios no acuosos. Su trabajo abarcó áreas como la termodinámica, la fotoquímica y la separación de isótopos, dejando un impacto duradero en la comprensión molecular y en la enseñanza científica. Marie Curie. Física nacida en Polonia, reconocida como una de las figuras más influyentes en la física y la química nuclear, además de ser una pionera en el estudio de la radiactividad. En 1891 se trasladó a París para estudiar física y matemáticas, donde conoció a Pierre Curie, quien sería su esposo y compañero en un equipo científico de gran renombre. En sus investigaciones sobre elementos inestables, Marie acuñó el término radiactividad y realizó aportes fundamentales a su comprensión teórica. Juntos, los Curie descubrieron dos elementos radiactivos, el polonio y el radio. Gracias a su trabajo, Marie se convirtió en la primera persona en recibir dos premios Nobel, el de física en 1903 y el de química en 1911. Durante la Primera Guerra Mundial, Marie desarrolló unidades móviles de rayos X que facilitaron diagnósticos médicos en el frente, salvando innumerables vidas. Falleció en 1934 debido a la exposición prolongada a la radiación. Sin embargo, su legado perdura, sus descubrimientos abrieron nuevos campos de estudio en la física, la química y la medicina, impulsaron avances en la tecnología nuclear y promovieron el acceso de las mujeres a la ciencia. Jacques Charles. Físico y químico francés responsable de postular principios clave en el estudio de gases. Su investigación sobre las propiedades del hidrógeno, los trabajos previos de Guillaume Amontons y la colaboración de Louis Gay-Lussac llevaron a la formulación de la conocida Ley de Charles, la cual establece que a presión constante, el volumen de un gas es proporcional a su temperatura absoluta. En 1783, Charles realizó un histórico vuelo en un globo de hidrógeno, donde estudió los efectos de los cambios de temperatura en el gas, experiencia que no solo proporcionó datos clave para su investigación, sino que también marcó un hito en la popularización de la aeronáutica. Además de sus contribuciones al estudio de los gases, inventó un densímetro, perfeccionó el helióstato de Greifswald y verificó importantes experimentos eléctricos realizados por Benjamin Franklin. James Sumner.
bioquímico estadounidense que pionero en el estudio de las enzimas y biomoléculas. En 1926, logró aislar y cristalizar la ureasa a partir de extractos de habas, demostrando que las enzimas son de origen proteico. Sus posteriores investigaciones sobre purificación y caracterización de enzimas ampliaron el entendimiento de cómo la estructura tridimensional de las proteínas define sus funciones biológicas. Sus descubrimientos marcaron un antes y un después en la bioquímica, estableciendo la naturaleza química de las enzimas y su papel esencial en las reacciones biológicas. En 1946, recibió el Premio Nobel de Química, destacando su impacto en el desarrollo de la bioquímica moderna. El legado de Sumner perdura como base de avances en biología molecular, medicina y biotecnología. Henry Moseley, físico británico que realizó contribuciones esenciales para la comprensión moderna de la estructura atómica y la organización de los elementos en la tabla periódica. Estudió en Oxford y trabajó junto a Ernest Rutherford en el laboratorio Cavendish, donde en 1913 desarrolló una técnica innovadora basada en la radiación X emitida por los átomos para determinar los números atómicos. Este descubrimiento revolucionario demostró que el número atómico está directamente relacionado con la carga nuclear del átomo, permitiendo reorganizar la tabla periódica según este criterio, en lugar de las masas atómicas. Su trabajo no solo validó la teoría de Rutherford sobre el núcleo atómico, sino que también estableció las bases de la física atómica moderna. A pesar de su trágica muerte a los 27 años durante la Primera Guerra Mundial, los hallazgos de Moseley continúan siendo fundamentales para la química y la física, y su legado perdura como un pilar de la ciencia contemporánea. Anders Celsius, astrónomo sueco que dejó una huella imborrable en la ciencia con sus contribuciones a la medición de la temperatura, la meteorología y su especialidad, la astronomía. La escala Celsius, que fija en 0 grados el punto de congelación del agua y en 100 grados su ebullición, es quizás su legado más icónico. Este estándar, resultado de experimentos meticulosos con puntos de referencia fiables, transformó la termodinámica y se convirtió en una herramienta esencial tanto para la ciencia como para la vida diaria. Pero Celsius no se limitó a la termometría. En astronomía, investigó las auroras boreales, relacionándolas con el campo magnético terrestre, y sus estudios geofísicos ayudaron a confirmar que la Tierra es un elipsoide achatado en los polos, un hallazgo clave para la geodesia. Su ingenio y precisión siguen resonando en diversas disciplinas, y su escala permanece como un símbolo de claridad y exactitud científica. Werner Heisenberg, físico teórico alemán, fundamental en el desarrollo de la mecánica cuántica. Estudió en las universidades de Múnich y Göttingen, donde trabajó con Max Born y Niels Bohr, y en 1925 introdujo la mecánica matricial, que describió la naturaleza discretizada de las propiedades físicas en el mundo cuántico. En 1927 formuló el principio de incertidumbre, demostrando que es imposible medir con precisión simultánea la posición y el momento de una partícula cuántica. Este último principio redefinió la física y le valió el premio Nobel en 1932. Durante la Segunda Guerra Mundial, Heisenberg dirigió el Proyecto Uranio, un esfuerzo alemán por desarrollar una bomba atómica. El proyecto fracasó, y las razones continúan siendo objeto de debate. Algunos sugieren un sabotaje intencional por parte de Heisenberg, mientras que otros atribuyen el fracaso a limitaciones técnicas y materiales. Pese a las controversias, su trabajo sigue siendo esencial para la física moderna, con aplicaciones en energía nuclear y tecnología cuántica. Joseph-Louis Gay-Lussac, químico y físico francés que esclareció las propiedades y el comportamiento de los gases. En 1802, formuló la ley de Gay-Lussac, que establece la relación directa entre la presión de un gas y su temperatura absoluta a volumen constante. También contribuyó a la ley de Charles, describiendo la relación proporcional entre el volumen de un gas y su temperatura a presión constante. En 1805, enunció la ley de las proporciones volumétricas, que demostró que los gases reaccionan en proporciones de números enteros pequeños, sentando las bases de la estequiometría de gases. Además, en 1808, confirmó que el agua está compuesta por 2 partes de hidrógeno y una de oxígeno, un avance crucial para la química. Su trabajo sigue siendo un pilar en la química, la física y la termodinámica, con aplicaciones fundamentales en la ciencia contemporánea. Fritz Haber, químico alemán cuyo trabajo marcó tanto avances industriales como controversias éticas. Destacó como profesor en la Universidad de Karlsruhe, donde en 1909 desarrolló un método para sintetizar amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno, utilizando el principio de Le Chatelier y un catalizador de osmio, además de un reciclo. Junto a Carl Voss perfeccionó esta síntesis en el denominado proceso Haber-Bosch, el cual hizo posible la producción industrial de fertilizantes, revolucionando la agricultura y garantizando alimentos para una población en crecimiento. Este logro le valió el Premio Nobel de Química en 1918. Sin embargo, durante la Primera Guerra Mundial, Haber dirigió el desarrollo de armas químicas como el gas cloro, un aspecto oscuro de su carrera que supervisó personalmente en los campos de batalla. Haber falleció en Basilea, Suiza, dejando un legado dual, una figura clave en la química industrial y la seguridad alimentaria, pero también asociada a la guerra química y sus devastadoras consecuencias.
Ada Lovelace, nacida en Inglaterra, es considerada la primera programadora de la historia y una figura clave en el desarrollo temprano de la computación. Proveniente de un entorno privilegiado, recibió una educación avanzada en matemáticas y ciencias, influida por destacados científicos de su tiempo como Michael Faraday y Mary Somerville. En 1833 conoció a Charles Babbage, creador de la máquina analítica, una precursora de las computadoras. En 1842, al traducir un artículo sobre esta máquina, añadió notas donde describió un algoritmo para calcular los números de Bernoulli, considerado el primer programa informático. Más allá del cálculo, Lovelace anticipó el potencial creativo de estas máquinas, sugiriendo su uso en música y arte, lo que la consolidó como una visionaria tecnológica. Su enfoque combinó rigor matemático con sensibilidad poética, reflexionando sobre el impacto de la tecnología en la sociedad y ampliando el propósito de las máquinas. Además, fue una defensora de la educación científica para las mujeres, inspirando a futuras generaciones en ciencia y tecnología. Humphrey Davy, químico y físico inglés que redefinió la química moderna, en especial por su estudio sobre las fuerzas que hacen a los enlaces químicos. De orígenes modestos, su genio lo llevó a destacar en la Medical Pneumatic Institution, donde investigó gases como el óxido nitroso. En 1803 ingresó a la Royal Society, institución que presidió años después. En 1807, revolucionó la química al demostrar que el enlace químico surge de fuerzas electrostáticas. Usando electrólisis, aisló los elementos sodio y potasio por primera vez, además de otros como magnesio, calcio y bario. Identificó el cloro y avanzó en el estudio de los halógenos, dejando una marca imborrable en la química inorgánica. Práctico y visionario, creó la lámpara de Davy, salvando vidas al prevenir explosiones en minas, y desarrolló la protección catódica contra la corrosión. Como mentor, formó a Michael Faraday, considerado su mayor legado humano. Joseph Thomson, físico británico que alteró la percepción que se tenía de la materia al descubrir el electrón mediante experimentos con tubos de rayos catódicos. Este hallazgo demostró la existencia de partículas subatómicas y lo llevó a proponer el modelo atómico del budín de pasas, donde los electrones están incrustados en una esfera de carga positiva. Thomson también realizó investigaciones clave en electrodinámica, explorando el movimiento de partículas cargadas en campos eléctricos y magnéticos, y en la relación entre carga y masa, fundamentos para la física moderna. Sus estudios en óptica ampliaron el conocimiento sobre las ondas electromagnéticas. Con más de 500 publicaciones, su trabajo fue reconocido con el Premio Nobel de Física en 1906. Como mentor de científicos como Ernest Rutherford, su influencia se extendió a futuras generaciones. James Yale, cervecero autodidacta, quien transformó la física en su búsqueda de mejorar la eficiencia de máquinas térmicas al establecer que el trabajo y el calor son formas equivalentes de energía, considerado uno de los padres de la termodinámica. En 1843, sus experimentos sobre el equivalente mecánico del calor fundamentaron la conservación de la energía, uno de los principios más importantes de la ciencia que se postula como el primer principio de la termodinámica. Su ley de Yale, que relaciona el calor generado por una corriente eléctrica con su intensidad y resistencia, es fundamental para entender los fenómenos eléctricos y sus aplicaciones. Premiado con la medalla Real y la medalla Copley, sus descubrimientos marcaron un antes y un después en física e ingeniería, y sus ideas siguen siendo esenciales para el estudio de la energía. Isaac Newton, matemático y físico inglés, considerado uno de los padres de la ciencia moderna, en especial de la disciplina física como campo formal. En 1687, publicó Principia Mathematica, donde formuló las leyes del movimiento y la gravitación universal. Las tres leyes del movimiento explican el movimiento de los cuerpos y la interacción de las fuerzas que los afectan. La ley de la gravitación universal mostró cómo todos los objetos se atraen proporcionalmente a sus masas e inversamente al cuadrado de la distancia, conectando fenómenos terrestres y celestes. Newton también desarrolló el cálculo diferencial e integral, herramientas esenciales en matemáticas y ciencias modernas. En óptica, descubrió que la luz blanca se compone de colores individuales y construyó el primer telescopio reflector, revolucionando la observación astronómica. Reconocido con el título de Sir y la medalla Copley, su influencia va más allá de la física y las matemáticas, definiendo métodos científicos que perduran. Su trabajo marcó un punto de inflexión en la historia, cimentando los principios que aún guían la ciencia actual. Newton no solo revolucionó nuestra comprensión del universo, sino que estableció las bases de la física como ciencia formal, con un alcance y un rigor que siguen siendo fundamentales en la actualidad. Su legado como pionero en física, matemáticas y óptica lo convierte en una de las figuras más influyentes en la historia de la humanidad. Louis Pasteur, químico francés considerado uno de los fundadores de la microbiología y la medicina moderna. Comenzó en química al descubrir la quiralidad en cristales de tartrato, sentando bases en la isomería óptica. En 1857, demostró que los microorganismos causan procesos como la fermentación, refutando la teoría de la generación espontánea. Este hallazgo llevó al desarrollo de la pasteurización, transformando la industria alimentaria de raíz.
En 1861, formuló la teoría germinal, que identificó a los microorganismos como causantes de enfermedades infecciosas. Creó vacunas como las del antrax y la rabia, salvando millones de vidas, como el célebre caso de Joseph Maistar, quien fue mordido por un perro rabioso. Pasteur también introdujo métodos de esterilización que redujeron infecciones en hospitales, una práctica esencial hasta hoy. Sus contribuciones cambiaron el rumbo de la ciencia, mejorando la salud global de forma significativa.